Gabriel Bustamante se encuentra con nosotros aquí en los estudios. Él es presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Seguros de nuestro país para conversar precisamente sobre ese tema, para mí bastante polémico, aunque el gobierno, señor Bustamante, buenos días, Hola, Pedro. aunque el gobierno hizo toda una parafernalia para presentar el aumento, algo histórico, luego de 18 años los pensionistas están siendo atendidos y nosotros somos los mesías de los jubilados, de los viejitos. El señor Mesías ha dicho que es un aumento digno, ha dicho que es un aumento suficiente, que el gobierno ha hecho un esfuerzo de fiscalización responsable, dice que han captado el año pasado una buena tributación y el aumento real son 2 soles 70, por 85 soles, lo dividimos entre 30 y le quitamos el 4%, da 2 soles 70. Yo estoy al día. Explíqueme ese cálculo aritmético que nos acaba de hacer. Son de 415, se va a 500 soles, o sea, son 85 soles. Lo divides entre 30 para sacarlo por día y le quitas el 4% para la seguridad social. O sea, en realidad el aumento que dijo el gobierno, que es lo último, la atención, el esfuerzo, sacrificio que ha hecho por los viejitos del país, es 2 soles por día. 2 soles 70 por día. Yo estoy seguro que el ministro de Economía, con lo que recibe un pensionista, no le alcanza ni para comprar sus palos de golf. O sea, es tan irrisorio este aumento, es una burla para el ciudadano peruano. Creo que con este aumento al presidente Vizcarra no le alcanza ni para la raqueta de tenis. Así es, efectivamente, no le alcanza y a las personas, a los empleadores tampoco. Pero yo le preguntaría al señor ministro, los 169 millones de soles que pagó el Estado a los abogados para litigar con los viejitos, ¿no es un abuso? Acuérdate que le pagaron a abogados 169 millones de soles en honorarios, evidentemente ha habido cutra ahí, ha habido coima ahí. Han pagado los abogados, a bufé de abogados, para que litiguen contra jubilados que en el Poder Judicial esperaban un fallo a su favor para que puedan comprar su pensión, que es una miseria total. Y muchas veces le denegaban porque ellos, empleando sus técnicas, ganaban. ¿No es cierto? Porque hay muchos viejitos, Pedro, que trabajaron hace 30 años y la boleta de pago, el recibo por honorario o la liquidación por tiempo de servicio la perdieron. La empresa desapareció, el gerente murió, pero ellos sí trabajaron. El Estado no se preocupó en investigar si realmente trabajaban, no hay pensión. Se murieron en la más triste soledad y orfandad y no cobraron nunca nada. Y ahora, Pedro, te acabo de enseñar lo que ha sacado el diario Gestión. Encima, la ONP, que le roba la plata a los afiliados. Tú sabes, Pedro, que si aportas 18 años y cumples 65 años, y quieres jubilarte, no te dan ni para el té. No te devuelven los 18 años y menos te dan una pensión proporcional. Nada. Entonces el Estado le está expoliando los derechos laborales del trabajador. Ahora están diciendo, en el diario Gestión han dicho, que quieren aumentar la pensión del 13% al 20%. Claro, y eso justamente acabo de leer en la información que comparte el diario Gestión. En su edición virtual, por ejemplo, menciona... Quien sale a declarar sobre esto no es cualquier funcionario, es directamente el asesor de la alta dirección de la ONP, o sea, el brazo derecho del ejecutivo de la ONP, José Valderrama. Él salió a referir que básicamente hay la probabilidad de que la comisión, por el tema de su aporte a ONP, se eleve del 13 al 15 o 20%. Y sobre todo señala que eso no es atípico, eso es normal en otros países y por lo tanto podría aplicarse también en el Perú. O sea, ¿de qué estamos hablando? El gobierno acaba de decir que responsablemente aumentó la pensión mínima, pero por otra parte ONP te está mandando otro misil diciendo que te van a elevar tu cuota para lo que se viene después. Efectivamente. El presidente de la ONP gana 28.000 soles mensuales. Repito, el presidente de la ONP, o sea que un jubilado que recibe pensión mínima tiene que trabajar 5 años, Pedro, para lo que él recibe en un mes. No pretendo discrepar con usted, señor Bustamante, pero yo recuerdo haber escuchado al máximo, al men de la ONP, ante la Comisión de Trabajo del Congreso, que su sueldo era 42.000 soles, no 28.000. Imagínate. Creo que el congresista Pasa le había preguntado, ¿cuánto es lo que gana usted? Imagínate. Y él le dice 42.000 soles sin asco. Así es. O sea,
cuánta plata saca él y cuánta miseria hay en esos pensionistas. Y eso es la planilla, o sea, los ingresos que recibe el Estado por el 13% son los ingresos son la planilla de los trabajadores, pero sin embargo al jubilado le hace una miseria. Bueno, este sueldo hace que evidentemente no alcance el dinero y tengas que aumentar la pensión. Pero otra de las cosas que yo critico es la falta de transparencia. Tú, por ejemplo, puedes estar en una AFP, chequea tu boleta de pago. Hay dos columnas, aporte el empleador y aporte el trabajador. En aporte el trabajador, en la ONP te ponen pensión 13%. Chao, yo te descuento 13%, yo veré cómo invierto la plata. En la AFP no, que también es criticable. Pero ahí te ponen 10% se va a tu fondo. Y el 3% restante, una parte es la comisión de la AFP, la abusiva comisión, y la otra para comprar seguros previsionales. ¿Quién transparenta la información del 13% de la ONP que sale así sin asco el descuento? Pero además de eso, me parece sumamente injusto lo que pasa con muchos jubilados, que no podemos llamarlos pensionistas porque no reciben ni para el pan, que desgraciadamente también en estos momentos están en cola de espera del Poder Judicial. Sí. Y eso, por ejemplo, ha sido anuncio hecho por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su discurso del 28 de julio, cuando hizo una referencia especial a ellos, diciendo va a presentar un proyecto de ley para que destrabe esos procesos legales y se pueda reivindicar a esos trabajadores que en su momento han sido maltratados. Pero el maltrato continúa, señor Bustamante. Han pasado 10 meses y aún no se materializa esa promesa de destrabar en efecto, porque habían muchos, pero es que el abuso es con los viejitos, métete con un joven, con un adulto, pero es con las personas que ya están listas para vivir 8 o 10 años más e irse de este mundo, y como tú bien dijiste al inicio, haber trabajado 30 o 40 años para que te den 2 soles 70 al día, y lo más grave, Pedro, si se muere el jubilado, ya recibió sus 415 o los 500 ahora, a la viuda le dan el 50%. O sea, el Estado castiga a la viuda y dice, como hay una boca menos en tu casa, te voy a quitar la mitad, ¿no? Entonces, estos tipos de abusos no lo dicen los medios, Pedro, porque evidentemente el Estado, con su publicidad, con su maquinaria, hace que estas noticias no las digan. Pero ustedes han hecho una encuesta, han salido a la calle, mira lo que dicen los viejitos. Que son los que sufren en carne propia. Ellos son los que, ¿qué va a hacer con 2 soles 70? Saquen ustedes cuánto cuesta 5 o 10 panes. En la movilidad. Esto es, y hay que decirlo, ¿no? No, pero y es cierto, cuando usted menciona la maquinaria, he visto medios de comunicación cómo es que terminan levantando. No, lo están alabando. Reventando cohetes. Así es. A una disposición que para mí me parece bastante populista y mal aplicada. Así es. Además, si queremos hacer un análisis político, por ejemplo, vemos a Martín Vizcarra que su popularidad se va desinflando. Pero además vemos que va a un sector muy vulnerable como son los pensionistas o los jubilados, que intenta llenarle un antalginazo que termina siendo una pastillita pequeñita con la cantidad que usted nos explica, 2 soles 70 por día, que en realidad es el aumento. Y no ha hablado de pensión 65. Y la beneficiaria, la viuda, la señora que menciona que tiene pensión por viudez, que solamente el aumento representa 35 soles para ella, que el taxi se le va en un solo día. Pensión por viudez o orfandad. La pensión por invalidez, 35 soles también. Entonces, hay tanto maltrato de por medio, sí, señor, y tantos miles de millones en el fondo de la ONP que solamente se le llevan los abogados que son contratados para que litiguen contra los jubilados que quieren tener al menos un monto mínimo de pensión. Pero por eso ha sido no porque quieran poner a profesionales del derecho a litigar. O sea, esos honorarios que han descubierto son abusivos y ahí hay coima y tiene que investigarse eso. Pedro, al 31 de diciembre del 2017, cifras que están refrendadas, las ganancias de la AFP, ganancias netas fuera de impuestos, al 31 de diciembre del 2017 son 1.357 millones de soles. 1.357 millones de ganancias. ¿Por qué no le aumentan la pensión mínima igual que al sueldo mínimo de 930? Eso es lo que, por ejemplo, hay un proyecto de ley que siempre veo insistiendo e intentando no perderle la pisada, que en agosto pasado la Comisión de Trabajo precisamente aprobó ese dictamen en comisión, que en el tema del 1990 la pensión mínima tendría que ser el equivalente a un sueldo mínimo. Sí.
Pero desgraciadamente eso no le interesa ni al presidente de la mesa directiva de Nelson Salaverry, ni al gobierno le caería bien que se apruebe esa norma. Porque capaz, si esto la aprueban, la va a observar como la observó el tema del REJA en su momento en diciembre y que ahora simplemente la aprobaron con trampa. Y también hay otro proyecto de ley que el actual ministro de Justicia propuso el año 2013, que era que si no cumpliste los 20 años de aporte, el Estado devolvería a modo de bono de reconocimiento el íntegro de los aportes. Ese proyecto de ley, señores del Congreso de la República, es el 3519/2013, que en agosto del año pasado, Oficialía Mayor del Congreso le dijo al señor Ceballos que su proyecto ha entrado nuevamente a la lid de conversación, pero de esa fecha hasta ahora no está propuesto en el Pleno. O sea, nos engañaron, nos tontearon, nos dieron una antalgina, como tú dices, para decir, no te preocupes, si tú tienes 18 años de aporte o 15 o 10, se te va a devolver. Falso, porque no se ha hecho absolutamente nada. Si dan 2 soles 70 al día para una pensión mínima, menos van a aprobar este importe que es justo para las personas que aportaron, ¿no? Señor Bustamante, sin embargo, aquí todo está en manos del gobierno, básicamente, porque si hablamos de ONP, está adscrito lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. El MEF es el pulpo del gobierno, el aparato estatal, el que dispone a dónde va cada plata, a quién se le quita o a quién se le da. Así. Sobre todo a quién se lo quita. Y a quien se lo quita siempre es a los viejitos, a los jubilados. Y algo más grave, Pedro, quiero decirlo. El jubilado que gana estos 500 soles, ponte que a los 65 años se jubila, tiene todavía opción de trabajar. Claro. 4ª categoría, recibo por honorario. Pero la ley ordena, Pedro, que no puede ganar más del 50% de una UIT. O sea, si gana 500 soles, el 50% de una UIT son 2.100. No puedes ganar más de 1.600. Porque si ganas 2.150, el Estado te lo quita. Así es. Eso es abusivo. ¿Cómo le vas a quitar el derecho a trabajar? Artículo 1 de la Constitución, el ser humano es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Lo tienes que proteger. No, le dices, si tú, o jubilado, ganas más de medio UIT, te quito esa plata. Si una te lo quito, te la embarga. Eso es increíble en nuestro país. Hay algo sumamente también perjudicial que se está manejando. Ojo con esto, se está cocinando en la ONP. No estamos inventando, lo acaba de decir y lo recoge un diario en materia económica como es Gestión, José Valderrama, asesor de la alta dirección. No solamente está el tema de elevar el aporte del 13 al 15 o 20%, también sostienen regresar a la probabilidad de que se le aplique esos descuentos a la gratificación del pensionista. Sí, señor. O sea, también, fíjate que a las 2 gratificaciones que recibes por julio y por Navidad, también, o sea, si no le incrementan al 15 o el 20% el aporte, lo que van a hacer es tomar la gratificación y de tu gratificación que preparas para julio, para diciembre, te van a mandar a tu fondo de pensiones. Así es, el 20%. O sea, ya se había conseguido que los porcentajes de descuentos a las gratificaciones de julio y diciembre se los den al trabajador, ¿no? Incluso lo de salud, Pedro. ¿Cuántos años le han estado descontando a los trabajadores el 9% de salud? 2 veces en un mes. Como si en julio y en diciembre tú te enfermaras 2 veces y vas a utilizar 2 veces. Eso lo estuvo también robando el Estado. Pero bueno, salieron a norma y dijeron, no le descuentes ni en julio ni en diciembre lo de salud y lo de la pensión. De tal forma que su sueldo tenga un pequeño aumentito, porque va a ir a su bolsillo. Ya no al bolsillo del empleador ni del trabajador, sino al trabajador directamente. Ahora, este proyecto que tú has leído, no lo había visto por redes, está indicando que también el 13, ya no el 13, de repente el 20%, irse a el descuento de julio y diciembre. Esto hay que decirlo, porque esto es un abuso que está haciendo actualmente este gobierno. Y efectivamente, como señalaste, Pedro, hace un momento, en diciembre del año pasado el presidente de la República observó el REJA, ¿no es cierto? El ministro Bruce, que ya no está felizmente por conseguir ese ministerio, le dio al presidente Vizcarra esa herramienta en el Congreso de sacar el REJA trucho, el REJA bamba. Se ganó la cartera y anularon, sepultaron el REJA original. Si hablamos del REJA, la condición para que te puedas beneficiar con la jubilación anticipada, una de ellas, por ejemplo, era que tu monto pensionable es, que actualmente con esta ley presentada por Bruce y aprobada en el Congreso, que tu monto pensionable tiene que ser equivalente a un sueldo mínimo.
Pero yo me pregunto, madre mía, ¿quién en el Perú tiene un sueldo mínimo como pensión? ¿Quién? Si vemos que en la AFP hay gente que tiene hasta 10 soles de pensión mensual. Es increíble. Y aquí están celebrando por todo lo alto del gobierno que se haya incrementado a 500 soles. Entonces, quiere decir que son poquísimos los que tienen un monto mínimo pensionable equivalente a 890. Pero ¿recuerda al ex superintendente Chilosky? Cuando él sale a declarar que va a aumentar la esperanza de vida, porque hay peruanos que viven más de 100 años, a ese señor lo expectoraron, lo votaron, porque se demostró también que era un vago, iba a sentarse y a ganar el dinero mensualmente. Este señor Valderrama tiene que seguir el mismo destino, porque ha salido de repente sin autorización, no sé, para decir que tras el aumento de solo el 70 te van a aumentar a 20%. Es abuso. ¿Qué torpeza, señor Bustamante? Es una torpeza, esa es la palabra. Qué torpeza total, por donde se lo vea, que acaban de aumentar el monto mínimo de las 19.990 del tema de pensionistas de la ONP, y por otra parte inmediatamente la ONP salga a decir que probablemente te incrementen el aporte del 13 al 20% o también te termine chapando tu 20% de tus gratificaciones. Torpeza por donde se lo vea. Señor Bustamante, muchísimas gracias. Gracias, Pedro. A la orden.